capítulo a capítulo, página a página, irla meditando. De algún modo tiene relación de la relación de Dios y su pueblo, que es el pueblo de Israel. Dios y su familia. Cuenta incluso. Efectivamente. Hola, bienvenidos a esta nueva edición de Al Pan Pan. Soy Jorge Domínguez, editor del periódico Nuestra Voz, el periódico en español de la diócesis de Brooklyn. Y como de costumbre en este programa está conmigo el padre Tomás del Valle. ¿Cómo está usted, padre? Bien, Jorge, aquí de nuevo en la lucha, como decimos vulgarmente, tratando de animar y de educar y de compartir con nuestra comunidad hispana, que ya no sabemos ni dónde están metidos, porque hoy día, gracias a las nuevas tecnologías o a las tecnologías, llegamos a cualquier parte del mundo. Bienvenido tú también en este diálogo que vamos a mantener durante los próximos minutos. Padre, ¿cómo está su programa de radio? Bien, las sorpresas que da la vida. Empezamos programándolo en una emisora de radio, ahora creo que son cerca de 60 emisoras de radio las que están sintonizando con nuestro programa. ¿Y cómo se llama el programa? La Tertulia. La Tertulia, lo hemos dicho antes, pero quería simplemente recordarlo. La Tertulia, en ese sentido, igual que al pan pan, es querer decir las cosas claras, a calzón quitado, como dicen en España. La Tertulia es un compartir. Unas veces hablamos de la palabra de Dios, otras veces hablamos de la historia de la Iglesia. Bueno, tú has participado en el programa y tú sabes perfectamente de qué estoy hablando. Gracias. Y gracias por la invitación, estoy esperando alguna otra. Pero habíamos estado hablando en esta tercera temporada de Al Pan Pan, en los primeros programas, habíamos estado hablando de la Biblia, estuvimos hablando un poco en general, queríamos ir a hablar un poquito específicamente sobre, digamos, comenzar por el inicio, ¿no? Estábamos hablando del Antiguo Testamento y de los usted me decía, hay 4 grandes grupos de libros en esa biblioteca. Efectivamente, los 5 primeros, el Pentateuco, los históricos, los proféticos, los poéticos y sapienciales. La historia del mundo, la historia de un pueblo, la ida y venida de ese pueblo con Dios, y luego la sabiduría popular, la sabiduría, lo que conocemos en nuestro lenguaje como los refranes. El refranero, claro. Que es lo que le da sustancia a una cultura, lo que le da sustancia a un pueblo, lo que denota. Un pueblo que no tiene literatura es un pueblo pobre. Claro. Padre, usted había estado hablando de que el centro, como el núcleo del núcleo, está en el Pentateuco. Por supuesto, quiere decir 5, son los 5 primeros libros. Efectivamente, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. El Génesis nos va a presentar la creación, Dios que se recrea, por así decir, en el sentido de la palabra, se alegra, se regocija con la obra de la creación, que la crea, valga la redundancia, para bien del ser humano. El Génesis, el origen del mundo, pero también el origen del pecado. El origen de la falta, el hombre que no acepta estar sometido a Dios y se revela. Seréis como dioses, le dice la serpiente a Adán. Y él prueba, pero también nos presenta el Génesis, la respuesta de Dios, el comienzo de la respuesta que la va dando y va haciendo un pacto, el pacto con Noé, el pacto con Abraham, el pacto con Jacob, finalmente en el Éxodo el pacto con Moisés, y así se nos va presentando el nacimiento de la creación, el nacimiento del hombre, el nacimiento del pecado, el nacimiento de la respuesta positiva de Dios, que siempre está dispuesto a acogernos. Padre, usted sabe, esto es una vieja pregunta, pero no sobra recordarla. Y usted sabe todo lo que se ha hablado en los últimos siglos, digamos, sobre la historicidad o no historicidad de los relatos bíblicos. ¿Qué es lo que debemos pensar cuando uno lee el relato de la creación? O los relatos de la creación, porque hay varios. Hay varios. En primer lugar, hay que partir de la premisa primera y fundamental de que la biblioteca, la Biblia, no es un libro de ciencias. Es un libro que nos presenta la experiencia religiosa de la relación de Dios con el ser humano. Entonces, que está trufado, que tiene dentro de ella una serie de datos históricos que después se han podido comprobar con otras culturas, pero no es el dato histórico. Tenemos que partir de la premisa de que el concepto de historia que tenemos los hombres y mujeres del siglo XXI no es el mismo. ¿En qué sentido? En el sentido de que nosotros podemos comprobar los datos. Para nosotros historia es dato comprobable.
Lo demás puede entrar en la mitología, puede entrar en la leyenda, puede entrar en la literatura, pero no en el concepto de historia exacta. Y luego, por otro lado, la historia, como siempre se dice vulgarmente, la escriben los vencedores. La historia muchas veces está parcializada, entonces hay que ser objetivos. Y cuando nos dice, el Dios creó el mundo en 7 días, probablemente fueron 7 días, pero cada día duró varios millones de años. Son etapas en la creación. Entonces, si el objetivo no es científico, como dicen los americanos, ¿cuál es el takeaway? ¿Cuál es la lección, por ejemplo, del relato de la creación? La lección del relato de la creación: hemos sido creados por Dios. Dios tuvo una finalidad cuando nos creó, que fuéramos felices y que viviéramos en plenitud la creación y que viviéramos en plenitud la vida. El hombre se independiza, se separa de Dios, se rebela contra Dios, y eso es lo que nos va contando. La creación al principio hízose, hágase, pero el ser humano se separa. Entonces, ¿Cuál es el pecado original, padre? buena pregunta. Es buena pregunta. Usted sabe que lo pregunto por la leyenda popular. Te entiendo. El pecado es el creerse el hombre superior a Dios. Y por tanto creerse independiente de Dios. Esa es la gran pecado. Por eso fíjate que en el diálogo que establece la serpiente con Adán y con Eva, dice, ¿por qué no comen? Porque se nos abrirán los ojos, vas a ser como dioses. O sea, es la tentación de ser como Dios, de ser autónomo, de ser autor y protector de tu propia vida. Y sin embargo, padre, usted antes del programa, cuando estábamos comentando, me decía que la creación de Dios, o sea, la creación toda, Dios la corona con la creación del ser humano. ¿Por qué es el ser humano como el centro de la creación? Porque es la obra perfecta de Dios. Entonces Dios prepara todo, por así decir, hay un gran proceso de preparar el entorno. Vamos a poner un ejemplo: cuando una familia va a estar esperando un bebé, está esperando un nacimiento, hay que arreglar la casa, hay que comprar la cuna, hay que adecentar todo para una nueva vida que viene. Entonces Dios va a colocar al hombre como encima de toda la creación, como el rey y señor de la creación. Normalmente ese rey y señor se interpretaba como, y esto usted también me lo decía antes del programa, ¿no? De que antiguamente ser rey y señor era hacer lo que uno le daba la gana con la creación. Efectivamente. Papa Francisco ha puesto el tema sobre la mesa, en el centro de la conversación, pero no es que el Papa Francisco inventó el tema. Pero hay otra visión de ese hombre como dueño de la creación, o ese ser humano como dueño de la creación, ¿no? Sí, hay la visión de, por ejemplo, del Islam, el hombre es esclavo de Dios. La versión del judaísmo y la versión del cristianismo, el hombre es la criatura perfecta de Dios, la obra perfecta de Dios, que se revela, que se aparta, que se olvida, que rompe las alianzas, que rompe lo que se ha comprometido a hacer. Claro, no, pero le preguntaba en este caso de la responsabilidad o la relación del hombre con esa creación que fue hecha para él. Hay unos versos en el libro del Génesis que nos dice bien claro: crezcan y multiplíquense y dominen, controlen la tierra, continúen la creación. Entonces, por eso el hombre es el rey de la creación. Ha recibido ese mandato, no lo reciben las plantas, no lo reciben los animales, lo recibe el hombre. Dominen la tierra, controlen la tierra. Y el pecado original, en términos serios, no de leyenda popular, es la alteración de ese plan. Efectivamente. El pecado en sí, el pecado, llamémosle el primero o el último, el pecado es una ruptura de la relación del hombre con Dios. Con el plan de Dios. Con el plan de Dios. El plan de Dios es la felicidad perfecta para el ser humano, la creación es el lugar de encuentro. Ya. Y al inicio de la Biblia lo vemos, por supuesto, con Adán y Eva y lo que llamamos el pecado original, pero también con Caín y Abel, inmediatamente después. Sí, vamos a ver, hay muchas lecturas de la Sagrada Escritura, pero podemos verla eso como un eterno caminar. Adán y Eva son expulsados, Abraham, sal de tu tierra, Noé tiene que montarse su barquito, Moisés, etc. Pero también hay que ver la relación de Dios con el hombre, cómo lo va colocando y cómo se va respondiendo mutuamente, cómo responde Dios y cómo responde el hombre.
Y de eso, Padre, precisamente vamos a conversar más de esa respuesta de Dios cuando regresemos. En un minuto los esperamos de vuelta, no se lo pierdan. Hola, bienvenidos de vuelta. Estoy aquí con el Padre Tomás del Valle y estamos hablando de la Biblia. Estábamos hablando, Padre, de esa ruptura con el plan de Dios que se representa o se expresa a través del pecado original de Adán y Eva y a través del pecado de la muerte de Abel a manos de Caín, ¿no? Esto es una historia que se repite en el Génesis, ¿no? Se repite en el Génesis la ruptura y, por ejemplo, como acabas de citar, primero Adán y Eva que son expulsados, hay la ruptura, la primera ruptura. Después la ruptura de vida de Caín y Abel. Después va a haber una serie de revuelos, por así decir, que la figura va a ser Noé cuando Dios dice, me he cansado de este pueblo, me he cansado de la creación y los voy a acabar. Hay como si Dios se arrepintiera de haber creado. Hay varias veces que en la... Y ahí, por eso te digo que no podemos buscarlo en el sentido científico. Es en la actitud de Dios transmitida a Dios de cómo haríamos nosotros. Entonces hay otra ruptura, el pueblo de Dios después de haber sido sacado de Egipto, cruzado el Mar Rojo, alimentado como se puede, como aquel que dice en el desierto, y entonces hay una alianza, se rompe esa alianza. Moisés cuando baja tiene que tirar por el piso las tablas de la ley, se ha encontrado con el becerro de oro, o sea, es ese continuo dar la mano de Dios y morder la mano de Dios. Pero un momento muy especial en el Nuevo Testamento, en el Génesis, es el momento del diluvio universal. Usted se refería a la figura de Noé, ¿no? ¿Cuál es la lectura que usted hace? ¿Cuál es el significado? El significado es muy sencillo, bueno, ni tan sencillo, ¿entiendes? Noé representa la fidelidad a Dios, que a pesar de que el ser humano se aparta de Dios, siempre hay un resto, siempre hay alguien, siempre hay algo que no rompe la relación con Dios. Y que después va a ser, en la presentación de los profetas, van a ser los pobres de Israel, que va a ser la bienaventuranzas, el ser pobre en el sentido de ser desprendido y estar dispuesto a aceptar la voluntad de Dios. Pero bueno, Noé es elegido como es el primero que es elegido para decir, a pesar de que se han apartado de mí, yo todavía sigo confiando. Y tenemos un modelo, Noé, el modelo de la confianza de Dios hacia el ser humano, a pesar de las dificultades y a pesar de los malos gestos que le podemos hacer a Dios, rechazándolo, buscando nosotros dioses. Y Noé recibe, digamos, la comisión de construir el arca. Sí, un individuo, como decía un amigo mío, resulta que Noé no era profesional y logró montar una barca que duró 40 días navegando. Sin embargo, el Titanic, en el primer viaje inaugural se hunde. O sea, muchas veces no es tanto el experto cuanto la buena voluntad. Usted me comentaba que el relato del diluvio no es único de la Biblia. No es único. Aparecen, porque luego además otra cosa, hoy en día somos muy respetuosos con los derechos de autor, se investiga, se mira y demás. En aquel tiempo no, las leyendas, los mitos, las tradiciones, cualquiera podía tirar mano de ellas y poderles escribir. El concepto de autor mismo no existía. No había ese problema. Y aparecen relaciones del diluvio en la literatura sumérica, aparecen en nuestra literatura precolombina, aparece en el Popol Vuh, aparece en las tradiciones de los indios mapuches, aparentemente hubo un gran cataclismo, que algunos lo atribuyen al impacto del meteorito que acabó con los dinosaurios, otros a saber cuál. Pero ya hubo un impacto que hay memoria histórica, porque hay ya humanidad, entonces esa memoria histórica se va transmitiendo de padres a hijos. Claro. Pero en el relato de Génesis la imagen del diluvio y el significado están bastante claros, ¿no? Sí. Quiero decir, el propósito por el cual se incluye el relato del diluvio en el Génesis. Está bien claro. A pesar de que el hombre se ha apartado de Dios, Dios sigue confiando y confía en una familia. Noé y su familia. Noé y su familia va a restablecer de nuevo la relación de Dios, la alianza de Dios. Por eso algunos judíos consideran que nosotros los cristianos somos hijos de la alianza de Noé, no de la alianza de Moisés, sino de la alianza de Noé, la alianza de todos los vivos. Y por eso símbolo de la creación va a ser el arco iris.
Dios pacta con... Pero recuérdenos lo del arco iris, padre. Lo del arco iris es muy sencillo. Noé se mete en el barco con su familia, con sus hijos, con los animales, con los animales, con los animales habidos y por haber, y después de 40 días y 40 noches, probablemente fueron 3 o 4 días, pero es toda una generación, el número 40, la generación que entra en el pecado y sale redimido y sale limpio. Pero es la creación, es el pacto con la creación. Y el pacto con la creación, cuando sale Noé, ha llovido, pero hay luz del sol. Y esa luz del sol da un arco iris, un arco de armonía, un arco de paz. El diluvio se termina con un diálogo y con un armisticio, por así decir, un contrato de paz de Dios con Bueno, y está el símbolo de la paloma también. Y luego el símbolo de la paloma, que ahí se nota la influencia profunda de la mitología griega. La paloma que va con un ramo de olivo. El olivo es el regalo... ¿Cómo que va con un ramo? Recuérdenos, padre. Sí, Noé suelta la paloma. Bueno, la primera vez no pasa nada. La primera vez pasa nada. Suelta la paloma, no pasa nada, vuelve. Suelta la segunda vez, vuelve con un ramo de olivo en el pico. Suelta la tercera vez y ya se desaparece. Ya quiere decir que hay sitio para parquear la barca. Y es por esto que la paloma es símbolo de paz. Símbolo de paz. Pero es símbolo de paz y de sabiduría por el ramo de olivo. La mitología griega cuenta que lucharon Atenea y Poseidón por la conquista de la ciudad de Atenas. Poseidón llevó la guerra, Atenea llevó el búho y el olivo. Y el olivo es símbolo de la paz. Y después Dios promete no volver a destruir la tierra. De hecho, ya el contrato es, después de todo esto, como que me pasé la mano acabando con todo, vamos a firmar un contrato. Y Dios lo firma con Noé. Y en la signatura, la firma, es el arco iris. Y que está certificado también con la paz. La armonía de Dios es luz, es paz, es recrear de nuevo la creación desde los orígenes. ¿Y cuál es digamos, hasta ese momento del Génesis, ¿no? Es como la representación de la primera ruptura, Adán y Eva, y la segunda ruptura en que Dios se cansa de la creación, ¿verdad? Pero se cansa, pero también la primera alianza. Hay que tener en cuenta que el Génesis tiene 60 y pico libros, 60 y pico capítulos. Sí, es uno de los libros más largos. Los 11 primeros capítulos es rancho aparte. Hay que leerlo con una mentalidad profundamente teológica. Los datos que aparecen son comprobables pues hasta cierto punto. Luego ya a partir del capítulo 11, después del capítulo 12, empieza ya un hombre concreto, con nombre y apellidos, con certificado de nacimiento, que es Abraham. Y ahí es el padre de los creyentes. Y es el padre del pueblo, bueno, a la larga va a ser el origen del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, efectivamente. Y además esa alianza con Abraham. Y yo haré que tu descendencia sea más numerosa que las arenas del desierto. Del desierto y las estrellas del mar, de las estrellas del cielo. Por cierto, padre, que recientemente hicieron cardenal al obispo de Ur de los Caldeos, de la ciudad de donde sale otra vez otro viaje, de la que sale Abraham. El Papa Francisco tiene varias debilidades y una de ellas es precisamente por lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, en Siria, en Irak de los caldeos, en Israel. La persecución de los cristianos y demás. No solamente de los cristianos, sino de todos los creyentes en Abraham. Porque al fin y al cabo, en toda esa zona, todos los creyentes somos creyentes en Abraham. Los judíos, porque es el padre de la familia judía. Los musulmanes, porque es el padre de Ismael, de donde ellos arrancan, y de los cristianos, pues el padre también, unidos con el judaísmo, seguimos los hijos de Isaac y los hijos de Ismael. Los hijos de Isaac y los hijos de Ismael. Claro, pero bueno, es lo que usted dice, con Abraham hay como un nombre muy claro, hay una historia personal muy clara. Y comprobable. Yo no sé si tú recordarás, hace como 20 y pico, 30 años o quizás más, se descubrió en Siria una biblioteca en Ebla. Una biblioteca, además fue una de esas casualidades que un investigador italiano vio un montículo y decía, si en tal montículo suele haber material arqueológico, vamos allá. Y descubrieron una primera biblioteca en tabletas de barro. Investigando, se hundió la biblioteca y encontraron una segunda, pero con la ventaja de que había una especie de diccionario para poder interpretar. Los expertos calculaban que hasta mediados del siglo XXI
no se habrían traducido todas. Lo poco que se le había podido traducir ya hablaba de Abraham. ¿Y de qué época se considera que es la biblioteca? Hace 3.000 y ya se habla de Abraham. Y bueno, decíamos los hijos de Isaac, los hijos de Ismael, porque famosamente Abraham con su esposa Sara no puede concebir, concibe a Ismael con la criada y después concibe a Isaac con Sara por milagro de Dios. Y empieza ahí, digamos, un poco la historia de la fe. La historia de la fe en dos ramas. El Islam, que después va a tardar, debe ser en el siglo VII después de Cristo, porque eso sería también otro capítulo. Claro. Arrancan ellos como herederos de Isaac, de Ismael, herederos de la promesa de Abraham, hijos de Abraham. Y por la otra rama, padre, vendrá la historia de la salvación de la que estamos hablando aquí, pero de eso seguiremos conversando cuando regresemos de esta pequeña pausa. En un minuto volvemos con ustedes. Los esperamos. Hola, bienvenidos de vuelta para este último segmento del programa de hoy. Padre, estábamos hablando de la Biblia y le quería decir que, bueno, tenemos una Biblia aquí y esta es la mía. Y esta es la que más me gusta leer, que es la Biblia de Jerusalén. Esta es la versión que yo prefiero. Pero, por supuesto, hay muchísimas, para gustos se han hecho colores. Y usted decía que su recomendación era que cada cual leyera. Leyera aquella que él entiende. O sea, existe la traducción de la Biblia de Jerusalén, la Biblia latinoamericana, la versión que hicieron las Sociedades Bíblicas Unidas, Dios habla al hombre. Para mí, coincido contigo en que la Biblia de Jerusalén está pensada fundamentalmente para el estudio. ¿Y por qué se dice en Jerusalén? Porque fue la escuela bíblica de Jerusalén, de parte de la Iglesia Católica, la que en los años 50, fue un empeño que les llevó casi 20 años, hicieron una nueva traducción, primero al francés y después del francés a las diversas lenguas modernas. Y como fue la escuela, de hecho, cuando voy a Israel, la penúltima misa siempre la celebramos en la escuela bíblica donde se editó. Ah, mire eso. Y antes de irnos a la pausa, estábamos hablando de el origen digamos, de la historia de la fe que relata la Biblia, ¿no? Y que por supuesto es muy largo para un programa y que iremos abordando poco a poco. Pero esa historia que comienza con el relato de la creación, en términos muy amplios, el relato del diluvio y después la vocación de Abraham, que es como tradicionalmente llamamos a la historia de Abraham, va a continuar a través del Antiguo Testamento, que, como usted decía al principio, me gustaría que refrescara, son varias colecciones de libros. Sí, efectivamente. La biblioteca, la Biblia, tiene pues el grupo de los 5 primeros libros, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Después los libros históricos, los libros proféticos, los libros didácticos y sapienciales. Pero para entender todo el texto y el contexto hay que conocer primero los 5 primeros libros. El Pentateuco. El Pentateuco. Va a ser el Pentateuco, los orígenes del pecado, los orígenes del mundo, los orígenes de la familia, los orígenes de un pueblo. Y los orígenes de un tramposo. Porque es la historia de la relación entre Dios y su pueblo, que es el pueblo de Israel. Dios y su familia. ¿Y por qué decía el tramposo? Jacob le robó la primogenitura a su hermano. Por eso hay una cosa que a los judíos no les gusta mucho, cuando decimos son nuestros hermanos mayores en la fe. Claro, al hermano mayor lo engañaron. Y en la Biblia pasa varias veces. Un montón de veces. Que pasan por encima del primogénito y escogen al segundo. Y entonces Jacob tiene que huir y en el encuentro con Dios, con el ángel, de ahí se cambia el nombre de Jacob a Israel. Después Israel va a tener una serie de esposas con las cuales va a tener 12 hijos y una hija. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Netalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José, Benjamín y Damaris. Me lo tuve que aprender en la escuela de catecismo. Y de allí va a salir ya, de esos 12 hijos, van a salir las 12 tribus, va a ir la expansión de la descendencia de Abraham. Entonces, primero la ida a Egipto de José, prisionero y vendido como esclavo, después en búsqueda, en una de las hambrunas comunes y corrientes, la ida, la vuelta, la extensión, es la historia de una familia, de la relación de Dios con una familia, con un pueblo. Por eso la Biblia, los 5 primeros libros y todos los demás libros, no se entienden en el sentido individualista, hay que leerlo en el sentido comunitario. La primera comunidad
De hecho, el Vaticano II nos va a recordar, el matrimonio es una comunidad de amor abierta a la vida. La primera comunidad de amor fueron Adán y Eva. Porque de Adán y Eva conocemos solamente la parte negativa, pero ciertamente tuvieron que tener la primera pareja una parte positiva, que fue la relación de familia. Y el origen de todo. Y el origen de todo. Entonces, Abraham, que sale con sus hijos, él ya viejo, ya según alguna tradición, vaya usted a saber, tenía 80 años, o sea, ya 80 es 2 veces 2 generaciones. 40, claro. 2 veces 40. Por eso que los números en la Biblia hay que leerlos con doble sentido. Uno, lo que significa en sí, y luego la reflexión filosófica o religiosa de lo que puede significar. Hablando de números y de reflexión filosófica, hay números que sí son implacables, que son los del reloj, y nos dicen que vamos a terminar. Pero, hablando de reflexión filosófica, usted siempre que en este programa dice la última palabra. Así que le toca a usted. La última palabra de este programa, como ha sido en los programas anteriores que estamos tratando de la Biblia, lean la palabra de Dios. Lean, empiecen, aunque desde la primera página a la última página, lean la palabra de Dios. Obviamente no es un libro fácil, no es un libro que se pueda leer como una novela. Entonces vayan tomando notas, vayan buscando. No se harten, por así decir, de un cantazo y leer un libro entero, sino capítulo a capítulo, página a página, irla meditando, que después va a servir para ilustración histórica, para ilustración religiosa, pero sobre todo va a servir, y ya lo veremos en un programa, la palabra de Dios para rezar. No lo olvidemos, cuando rezamos hablamos con Dios. Cuando leemos su palabra, Dios habla con nosotros. Muchísimas gracias, Padre. Y muchísimas gracias a ustedes por haber estado con nosotros en esta nueva edición de Al Pan Pan. Los esperamos muy pronto para hablar otra vez sobre la Biblia en esta serie de programas que estamos haciendo sobre la Biblia con el Padre Tomás del Valle. Recuerden, yo tengo mis preguntas que muchas veces son las de ustedes. El Padre tiene las respuestas. No se las pierdan. Los esperamos en el próximo programa.